tratar de señalar rápidamente. Espero no demorarme muchísimo con este ejemplo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Estos ya son simplemente algunas cuestiones más ¿no? de estructuras o de estrategias o de enfoques en todo caso. Aquí se habla, por ejemplo, de dos tipos de métodos de análisis del discurso que serían argumentativos, ¿no? Uno es sintagmático y otro es paradigmático. Son, en todo caso, modelos de análisis del discurso, modelos o enfoques teóricos que ustedes, por ejemplo, lo van a ver. Este es un texto, dice elementos para un análisis del discurso. Y justamente habla sobre el discurso de Evo Morales. Fíjense, el discurso de Evo Morales convertido en una tesis de maestría en todo caso, ¿no? Pero es un análisis totalmente técnico y también gramatológico. Pero tal vez no entremos mucho a ese punto. Entonces, la idea es que si alguien quisiera, por ejemplo, trabajar una investigación sobre la tesis, rápidamente nos ubicamos cuál va a ser el instrumental teórico o el enfoque bajo el cual vamos a intentar hacer el análisis del discurso, ¿no? Uno es sintagmático y otro es paradigmático, que son famosos también en todo caso, ¿no? El sintagmático más o menos comprende tres fases, ¿no? Uno es reconocimiento de argumentos, y eso siempre es central, por ejemplo, ¿no? El segundo, explicitación de la gramática de argumentos, es decir, cuál es qué tipo de palabras, por ejemplo, qué tipo de categorías se van utilizando en el discurso. Identificación de las estrategias discursivas, que tiene que ver, por ejemplo, ¿no? A qué público se está dirigiendo. Si es un discurso académico, necesariamente va a ser que ese discurso se va a dirigir a un círculo académico, a una comunidad académica, etcétera. Entonces, eso más o menos serían los componentes del análisis argumentativo bajo el enfoque sintagmático. Y el otro enfoque es paradigmático, que más o menos trata de bosquejar el paradigma ideológico del discurso. O sea, hay investigaciones que solamente se dedican a identificar el paradigma ideológico del discurso. No necesariamente buscan los argumentos en los usos de categorías, sino simplemente y con mayor fuerza identificar, ¿no? Los paradigmas del discurso. Bueno, esos serían algunos aspectos de carácter teórico. Y eso es lo que y vamos a intentar someter en este ejercicio práctico. Aquí yo tengo un pequeño discurso, no es un pequeño, sino es un discurso de 9 páginas, pero sí, simplemente 3 párrafos para poner como ejemplo. Es el discurso de Carlos Romero Bonifaz, quien en su momento fue ministro de gobierno, ¿no? Estamos hablando de la gestión de Evo Morales en todo caso, ¿no? Este es el discurso que tenemos que someter a esta forma de operacionalización. Ahora, rápidamente indico los pasos, ¿no? Porque muchos de ustedes están ya tienen en la mano el discurso, más o menos, tal vez bajo estas características, ¿no? Discurso de Carlos Romero, dice en mi caso, ¿no? Entonces, la idea es tener en ese sentido. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos así sencillos, básicos? Este es una práctica totalmente sencillo, que no necesitamos mayores, tal vez, elucubraciones. Entonces, el primer paso hemos dicho que era elegir un discurso, ¿no? Aquí tengo ya registrado dos discursos que ustedes me han mencionado. Uno es de la Yanine Áñez y otro el discurso de Luther King, que va a ser seguramente súper interesante, ¿no? Entonces, el primer paso. El segundo paso, y aquí es donde entramos ya a ejercitar. Y aquí ustedes ya pueden ir acompañando, ¿no? En la medida que voy mencionando, por ejemplo, qué cosas tenemos que hacer. Agarren el discurso, más o menos, en la hoja, y si es que tienen en la computadora, etcétera, podemos jugar con colorcitos, ¿no? Este es el discurso, en todo caso. Lo primero que tenemos que hacer es cuantificar las palabras.
tenemos que cuantificar las palabras, es decir, contar, a ver cuántas palabras por párrafo podemos ir yendo. En el primer párrafo, por ejemplo, vamos a suponer que hemos encontrado 40 palabras. Cuando hablamos de las palabras, estamos hablando de conceptos necesariamente, ¿no? Y eso significa el siguiente paso, que hay que excluir las palabras enlace, ¿no? Las palabras enlace, como ejemplo, el, la, las, etcétera, no se contabilizan porque son simplemente enlaces, no son palabras, no son conceptos que más o menos quieren explicar algún fenómeno o alguna realidad. Entonces, lo que hay que hacer es excluir las palabras enlace. Las palabras enlace no forman parte de la contabilización de las palabras como tal, ¿no? Entonces, obviaremos las palabras enlace, ¿no? Ese es el otro paso. Entonces, ahí vamos a ir reduciendo, ¿no? La cantidad de palabras que contiene seguramente el discurso. Después tenemos que identificar los conectores. Los conectores juegan un papel fundamental en la estructuración de lo que es el discurso. Los conectores, por ejemplo, que pueden servir para unificar y también para relacionar la existencia de los conceptos, ¿no? Entonces, los conectores, por ejemplo, ¿cuáles serían los conectores? Eh, pero es un conector, ¿no? Puede ser para negar o en todo caso ¿no? Para contraargumentar a las ideas principales, ¿no? ¿Por qué es un conector? Sin embargo, etcétera, serían conectores. También hay que identificar cada uno de estos conectores. Entonces, fíjense que vamos, a partir de este ejercicio, podemos ir reduciendo y podemos dar prioridad, por ejemplo, a la cuantificación de las palabras, ¿no? Por eso, generalmente, en un discurso, en un párrafo más o menos de 5 líneas, por así decirlo, vamos a encontrar más o menos 35 a 40 palabras, excluyendo las palabras enlace y también identificando los conectores. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer este ejercicio? Lo vamos a hacer para facilitar el trabajo con los colorcitos. Las palabras pueden subrayar con un color que ustedes vean conveniente. Las palabras enlace también podemos subrayar tal vez con rojo para no tomar en cuenta, y también los conectores podríamos tal vez con otro colorcito. Una vez hecha este trabajo, que parece sencillo de la manera como expresamos, pero seguramente ustedes ya están ejercitando, ¿no? Eso estoy suponiendo, están contabilizando la cantidad de palabras. Una vez ya hecho este trabajo, que no es tan rápido, lo que tenemos que hacer es cuantificar las palabras temáticas. Las palabras temáticas, es decir, por ejemplo, el Estado es una palabra temática, la nación puede ser una palabra temática, raza puede ser una palabra temática, aunque entre comillas este concepto, indígena, por ejemplo, puede ser una palabra temática. Entonces, lo que hay que hacer es identificar estas palabras temáticas, porque la identificación de las palabras temáticas nos va a señalar de qué se está hablando, de qué está hablando el discurso que se ha pronunciado, ¿no? Entonces, este sería el primer trabajo, el primer ejercicio. El otro ejercicio práctico es justamente trabajar la equivalencia de las palabras. Por ejemplo, si en el discurso de Martin Luther King encontramos el concepto de patria, entonces hay que buscar su equivalencia. ¿A qué equivale el concepto de patria? Puede ser nación, ¿no? Y si encontramos la palabra, por ejemplo, sociedad, entonces hay que buscar su equivalencia. ¿A qué equivale esta palabra, este concepto de lo que es la patria, nación, etcétera, etcétera?
Pero fíjense que lo central en aquí, en este ejercicio, es tener clarificado, es tener contabilizado las palabras temáticas. Entonces, por ahora podíamos hacer este ejercicio, porque después vamos a tener otro paso, que sería el tercer paso, que en este caso, a partir de la identificación, de la contabilización de las palabras temáticas, podríamos atrevernos a entender el significado del discurso, que sería el siguiente paso, que seguramente tal vez nos demande un poco de tiempo, ¿no? El significado del discurso. Y ahí contendríamos, por ejemplo, qué nos quiere comunicar el discurso, cuál es el mensaje central del discurso y además cuál es el objetivo del discurso, es decir, qué quiere lograr con ese discurso. Eso sería el segundo paso, pero eso lo vamos a lograr después de hacer el primer ejercicio totalmente operativo. Y además menciono este otro elemento más, el cuarto aspecto, el cuarto aspecto, la estructura del discurso, que posiblemente también amerite un trabajo mucho más pausado en todo caso, ¿no? Y en aquí lo que tendríamos que intentar identificar es la corriente ideológica, ¿no? Si es que se trata de un tipo de discurso político. Ahora, si es que se trata de un discurso académico, seguramente vamos a intentar identificar cuál es el enfoque teórico en el cual se está sosteniendo ese discurso académico, ¿no? Pero la clave es esto, identificar o tratar de identificar la corriente ideológica. Segundo, pertinencia temporal. Si el discurso que se está produciendo es para nuestro tiempo, hoy o fue pronunciado en alguna temporalidad histórica. Entonces, la clave también es identificar eso, pertinencia espacial, en qué espacio se está moviendo el discurso. Porque una cosa es el discurso que se produce en nuestro contexto y otra cosa es, por ejemplo, los tipos de discursos que se producen en Europa, en Norteamérica, en Asia, etcétera. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, esa pertinencia espacial y además tratar de captar si ese discurso es pertinente a nuestra realidad, ¿no? Y otro aspecto, pertinencia poblacional. ¿A quiénes se está comunicando con el discurso? Puede ser que el discurso esté intentando comunicar, por ejemplo, a la población joven, ¿no? A las mujeres, no sé, tal vez a los partidos políticos, a los movimientos ecologistas, etcétera. De lo que se trata es captar más o menos este aspecto de pertinencia poblacional, ¿no? Entonces, repito, por ahora podríamos hacer este trabajito, ¿no? El aspecto 2, análisis del discurso. No sé si hasta aquí se entiende, más o menos se puede hacer este ejercicio práctico que podríamos cada uno ir ejercitando, ¿no es cierto?, en los espacios en los cuales nos encontramos en este momento. Como entenderán, si no tenemos un discurso en la mano, entonces difícilmente vamos a poder ejercitar, ¿no? Difícilmente. Hasta aquí, ¿tuvieran alguna pregunta, alguna, tal vez, no sé, alguna cuestionante o algo que tal vez acotar? Esto es lo básico en todo caso, ¿no? Lo básico sería. De todas maneras, a ver, les mostraré este ejemplito más que yo he estado algo trabajando. A ver, alguien está con micrófono abierto. Aquí tengo el ejemplo, les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, este es no es mi discurso, sino el discurso que he podido conseguir. Discurso de Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. En este pequeño ejemplo, lo que voy a tratar de mostrar es simplemente el ejercicio práctico que hemos tratado de materializar a partir de los pasos que estamos mostrando. Y es claro notar de que en la primera parte, en algunos casos, en el primer párrafo, siempre vamos a ubicar lo que es el protocolo del discurso, ¿no? Aquí es donde se sintetiza, por ejemplo, a quiénes se está dirigiendo, en medio de qué círculo, por ejemplo, se está produciendo, se está lanzando lo que es el discurso. Entonces aquí, por ejemplo, Carlos Romero dice abrazos a nuestros compañeros expertos visitantes de diferentes países de la región
y de otros continentes que han venido a enriquecernos con sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? De hecho, en esta parte se está refiriendo seguramente a un círculo académico que seguramente hablará sobre una temática específica. Pero aquí están las referencias ¿no? a los grupos, los actores a los cuales se está dirigiendo. Aquí no solamente son actores individuales como especialistas, sino también están presentes instituciones de organismos internacionales, como por ejemplo lo que es CONALTIT, ¿no? Y así sucesivamente. Están dignatarios del Estado, etcétera. Entonces, en esta parte protocolar, en el discurso de Carlos Romero Bonifaz ya identificamos más o menos las primeras palabras temáticas, ¿no? Se está hablando de la coca, por ejemplo, se está hablando de, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el desarrollo integral, que serían en todo caso palabras temáticas. Pero aquí nosotros formalmente identificamos como protocolo del discurso, ¿no? La primera, en el primer. Y aquí en el segundo párrafo ya podríamos hacer este ejercicio que estamos planteando. Eh, Tal vez falle en algo, pero ustedes pueden también hacer notar esto. Según mis conteos, haciendo la exclusión de palabras enlace, además identificando los conectores, yo tendría solamente en este párrafo, en el segundo párrafo del discurso, tengo identificado y contabilizado 36 palabras. Estas 36 palabras, repito, son conceptos que quieren explicar, que quieren hacer notar alguna realidad, alguna acción o algún fenómeno. Solamente en este párrafo tengo 36 palabras. De las 36 palabras, he identificado 15 palabras temáticas. Por ejemplo, en aquí, ¿cuáles serían las palabras temáticas? Es decir, los tópicos problemáticos en todo caso. Una palabra temática es el concepto de erradicación. Después está, por ejemplo, coca. Después está la palabra, por ejemplo, excedente, ¿no? Después estaríamos hablando, por ejemplo, de la palabra coca, nuevamente se repite. Bolivia es una categoría, es una representación social de lo colectivo, política, y aquí hay términos que se insiste bastante, el concepto de represión, ¿no? El concepto de persecución, por ejemplo, el concepto de justificación, dirigentes sindicales, organizaciones sociales, el concepto de soberanía, que serían en todo caso palabras temáticas, ¿no? Ahora, entonces, aquí más o menos ya tendríamos una idea, pero no solamente tendríamos que reducirnos en aquí, sino el otro paso es, por ejemplo, captar cuántas veces se va utilizando en un solo párrafo, por ejemplo, cuántas veces se repite un concepto, un término. En este párrafo, y en esto es bastante lúcido, por ejemplo, ¿no? Este personaje como Carlos Romero Bonifaz. O sea, tiene mucha coherencia su discurso y además es bastante fluido. Hay una hilvanación de ideas, de conceptos que fluye de manera bastante ágil en este discurso, ¿no? Esa es una característica. ¿Por qué? Porque eso nos hace decir de que en este párrafo solamente hemos encontrado que el término de coca se repite 2 veces en este párrafo. Entonces significa que el discurso se está tratando sobre la coca en todo caso. ¿Cuál es la otra palabra temática que se repite 2 veces? Es la persecución. La palabra persecución, por ejemplo, se repite 2 veces, uno en la primera línea y enseguida también se repite la palabra persecución. Entonces, hay que ir haciendo estos ejercicios que más o menos necesitaríamos
unas hojas, unos colores y también si es que tenemos algunas destrezas en el manejo de algunas plataformas, con la ayuda de eso también podríamos ejercitar todo eso, ¿no? Entonces aquí más o menos se está clarificando esta práctica de cómo tendríamos que hacer. Entonces, una vez identificado las palabras temáticas, una vez cuantificado la cantidad de palabras, aquí podríamos decir entonces cuál es el mensaje del discurso, de qué se está hablando el discurso, cuál es el objetivo, qué quiere lograrse con este discurso. El primer dato que nos ubicamos con este discurso es justamente señalar de que este discurso tiene una organización lógicamente muy bien coherente y además es bastante fluido. O sea, el discursador no entra en ciertas tautologías. O sea, lo tautológico significa que uno va repitiendo varios términos, por ejemplo, en un párrafo, ¿no? En un mensaje que quiere plantear, por ejemplo, a veces esa es nuestra dificultad de nosotros, nos entrampamos, ¿no es cierto?, en un círculo de repetición de palabras. Por ejemplo, si este discurso intentaríamos comparar con otro discurso, entonces ahí seguramente vamos a... Yo he encontrado en un discurso, por ejemplo, de Evo Morales, que en un discurso de 2 páginas, por ejemplo, hemos encontrado más o menos casi 50 veces que se repite el término compañero, por ejemplo, ¿no? El término hermano unos 30 veces, ¿no? Entonces, eso significa que es un tipo de discurso que no es tan fluido, sino más bien un discurso tautológico. Bien, entonces, eh, así podríamos ejercitar. No sé si logra entender, no sé si ustedes están haciendo este ejercicio mientras vamos planteando este ejemplo. A ver, no sé si hay dificultades ¿no?, en la medida que van ejercitando. Pueden intervenir, pueden tal vez preguntar o comentar cómo nos está yendo con este ejercicio. Mónica, estamos intentando ejercitar. Lo propio Noel, con el discurso de Luther King. ¿Quiénes más están con discurso? Atilio, no sé si has logrado conseguir ya discurso. Estimado Santos, no sé si tienes algún discurso en la mano. Gladys, lo propio. Y así todos quienes estamos en aquí necesitamos tener un discurso en la mano para poder ejercitar bajo el ejemplo que hemos planteado. Les escucho si tuvieran preguntas o tal vez alguna dificultad en este ejercicio. ¿O está totalmente claro el asunto? ¿Qué dices, Elizabeth? Fernando. Hola, hola. ¿Estamos despiertos? El Sí, licenciado, sí, estamos despiertos, dice. Lo que Súper. pasa es que por ahí que estamos, no lo estamos entendiendo muy bien en esa parte, capaz, dice. Ya, Lo bueno posiblemente. que se está grabando la clase, dice. Sí, 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 también. Ahora, a ver, empezaremos de un aspecto bastante básico. La clave en aquí, como es un ejercicio práctico, entonces la clave es tener un discurso. Y sería genial por ahora tener impreso, porque lo otro sería practicar, por ejemplo, con Atlas T, ¿no? Que es una aplicación muy interesante que nos ayuda de manera bastante operativa a analizar, por ejemplo, este tipo de trabajos. Pero por ahora, podríamos ejercitar teniendo el discurso en la mano y además impreso ¿no? Este juego, contabilizar las palabras. Simplemente es contar las palabras, ¿no? Pero tomando en cuenta que no se cuentan, por ejemplo, las palabras enlace.
las palabras enlace, por ejemplo, la, el, los, etcétera, que son enlaces que no se contabilizan, porque no son conceptos en todo caso. Después identificamos los conectores. Los conectores, por ejemplo, en este proceso de redacción y de dar coherencia, por ejemplo, a ciertos mensajes, juegan un papel fundamental. O sea, los conectores serían de joya, porque resulta que estás argumentando y hay sí o sí necesitas un conector para fortalecer lo que es un argumento o también puede ser para contrarrestar a un tipo de argumento. Entonces, tampoco hay que tomar en cuenta los conectores. Simplemente nos limitamos a contabilizar las palabras en todo caso, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso. Le hice una consultita. No me quedó claro si es que los conectores también son excluyentes. Hay que excluir los conectores también. Sí, pues también puede ser esto, puede también jugar ese papel, pero en este ejercicio los conectores no lo vamos a contar, simplemente lo dejamos ahí. Nos concentramos solamente en las palabras, ¿no? Para poder llegar a la cantidad de palabras que tiene, por ejemplo, un discurso, ¿no? Ese es un aspecto clave. Entonces aquí la clave es lo siguiente. Los enlaces no tomamos en cuenta, los conectores tampoco, que pueden jugar roles fundamentales, ¿no? Que pueden servir para negar, que pueden servir para excluir, que pueden servir para afirmar o para profundizar lo que es una argumentación. Pero no los vamos a tomar en cuenta en aquí. Solamente nos centramos en la cantidad de palabras. Una vez contabilizamos, digamos que en un plan, por ejemplo, en el discurso de Luther King, no sé cuántas páginas, es bastante ampuloso seguramente, pero solamente en la primera plana nos va a llegar, por ejemplo, unos 500 palabras. De esas 500 palabras, el segundo paso es identificar las palabras temáticas. Por ejemplo, la nación, la identidad, indígena, discriminación, serían palabras temáticas, ¿no? Una vez identificadas las palabras temáticas, lo que tendríamos que hacer es contabilizar cuántas veces en un discurso, por ejemplo, se repite las palabras temáticas, es decir, cuántas veces en una plana se repite la palabra indígena, por ejemplo. ¿Cuántas veces? Puede ser 5 veces, puede ser una sola vez, significa que no es tan relevante, pero sí se mencionó, ¿no? Entonces, así más o menos tendríamos que ir ejercitando esta parte. No sé si se pudo entender ahora. Hola, hola, hola. Entonces, así intentaremos. Sí, sí, te entendió. Adelante, adelante, Mónica. Ya, perfecto. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Como ya tenemos menos de un minuto, ustedes podían ejercitar, y yo también voy a ejercitar, y tal vez complemente con un pequeño video para que pueda ser más operable esta práctica, ¿no? Entonces, en la segunda fase, en vez de conectarnos, podíamos seguir haciendo este ejercicio. Ahora, si es que tuviéramos alguna dificultad, me escriben, me llaman, lo que sea, no hay ningún problema, podemos también hacer lo que es la asistencia personalizada. ¿Les parece? Entonces,